¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos hombres confunden autoridad con intimidación? Quédate, porque este tema va directo al corazón de lo que significa ser un hombre fuerte de verdad. No un hombre que impone, sino uno que lidera. Comenta una afirmación que te represente. ¿Prefieres ser temido o respetado? Vivimos en una época donde muchos hombres, confundidos por la frustración, la inseguridad o el ego herido, creen que dominar a otros es señal de poder. Pero el poder real no viene de levantar la voz, sino de sostener el ejemplo. No se trata de forzar obediencia, sino de inspirar confianza. El miedo puede generar sumisión momentánea, pero el ejemplo forja respeto eterno. El hombre que inspira no necesita gritar. Su sola presencia impone calma. Su forma de actuar habla más alto que cualquier amenaza. Ser ese hombre requiere disciplina, integridad y una mente sólida, no solo músculos o palabras vacías. A lo largo de estas 5 lecciones, vamos a desmenuzar esta idea desde la raíz, psicológica, social y espiritual, para que aprendas a liderarte primero a ti, antes de pretender guiar a otros. Porque solo un hombre que domina su caos interno puede ser guía en el caos del mundo. Lección 1. El falso poder del miedo. Identificación del comportamiento. Muchos hombres creen que el respeto se obtiene a base de dureza, que cuanto más temido seas, más autoridad tendrás. Lo vemos en jefes que tratan a sus empleados como soldados, en padres que confunden disciplina con humillación, o en hombres que buscan poner en su lugar a otros solo para sentirse superiores. Es el reflejo de una sociedad que todavía asocia masculinidad con agresión. Pero lo que realmente estás viendo no es fuerza, es inseguridad disfrazada de poder. Cuando un hombre utiliza el miedo como herramienta, lo que intenta es ocultar una fragilidad que no sabe cómo enfrentar. Tiene miedo de perder el control, miedo a no ser respetado, miedo a que los demás descubran que en el fondo se siente pequeño. Así que grita, impone y castiga, porque teme que sin ese escudo su autoridad desaparezca. Orígenes psicológicos y sociológicos. Desde una mirada psicológica, el hombre que lidera con miedo suele venir de ambientes donde él mismo fue oprimido. Padres autoritarios, figuras masculinas que lo educaron con amenazas o humillaciones, o una cultura que le enseñó que mostrar vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. El niño aprende que solo quien impone es respetado, y al crecer replica ese patrón, porque no ha aprendido otra forma de ser escuchado. En la sociedad moderna, donde la identidad masculina está en crisis, muchos hombres compensan su falta de propósito con agresividad. Han sido condicionados para creer que la dominancia es su única forma de validación. Pero en el fondo, su agresión no es más que un grito de auxilio. Mírenme, soy alguien, no me ignoren. La antropología lo confirma. En las tribus antiguas, el líder no era el más violento, sino el más sabio. Era aquel que resolvía conflictos con prudencia, no quien los provocaba. El respeto no se ganaba con amenazas, sino con la coherencia entre palabra y acción. La figura del guerrero sabio era el ideal masculino ancestral, fuerte para proteger, sereno para guiar. Con el tiempo, ese ideal se deformó en el macho dominante, una caricatura que solo genera hombres rotos, guiando a otros hombres rotos. Efectos en el hombre. Liderar con miedo es una trampa. A corto plazo puede funcionar. La gente obedece, aparenta respeto, pero a largo plazo destruye relaciones, desgasta la energía y corrompe el alma. El hombre que inspira miedo termina aislado, porque nadie lo ama de verdad. Solo lo toleran mientras no puedan enfrentarlo. Vive rodeado de sumisión forzada, no de lealtad genuina. Psicológicamente, mantener esa fachada consume. Vives alerta, desconfiando de todos, temiendo perder tu control. Internamente, te vuelves un prisionero del personaje que has creado. No puedes mostrar humanidad porque crees que eso derrumbaría tu imagen de fortaleza. Pero ese muro que te protege también te separa. Separarte de los demás puede parecer poder, hasta que te das cuenta de que estás solo. El estoicismo enseñaba que la verdadera fortaleza está en dominar tus pasiones, no en dominar a otros. Séneca lo dijo claro:
Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. El miedo que usas para controlar a otros es el mismo que te controla a ti. ¿Qué hacer? El primer paso es brutal. Aceptar que el miedo no te da poder. Te lo quita. Requiere humildad, reconocer que detrás de cada impulso por imponer hay inseguridad. Pero esa aceptación no es debilidad, es el comienzo del dominio propio. 1. Reconoce tus detonantes. ¿Qué situaciones te hacen sentir la necesidad de imponer? ¿Qué te dispara la rabia o el deseo de control? Escríbelas. Conocerlas te permite ver que no es el mundo el que te provoca, sino tu interpretación. Tosu redefine la autoridad. Ser autoridad no es ser temido, es ser confiable. Un hombre que cumple su palabra, que no se derrumba bajo presión, que no necesita gritar para que lo escuchen. Cuando tus acciones son firmes y justas, la gente te sigue porque quiere, no porque teme. 3. Practica la templanza. Cada vez que sientas el impulso de imponer, respira. Recuerda que la calma es el arma del hombre fuerte. Marco Aurelio decía, el mejor modo de vengarte de un enemigo es no parecerte a él. No reacciones como los hombres que desprecias. 4. Desarrolla respeto interno. Si no te respetas a ti mismo, buscarás que otros lo hagan por ti. El respeto empieza con la coherencia. Decir lo que harás y hacerlo. Actuar con principios incluso cuando nadie te ve. Cuando te respetas, el mundo lo percibe. 5. Lidera con presencia, no con miedo. Observa a los hombres verdaderamente fuertes. No intimidan, inspiran. Su autoridad proviene de su serenidad. Su poder es silencioso. Practica esa energía. Habla menos, actúa más. El miedo puede hacer que otros se inclinen ante ti, pero el respeto hará que caminen contigo. Y cuando eres un hombre que inspira por su ejemplo, no necesitas gritar tu autoridad, la proyectas. El hombre que se domina a sí mismo se vuelve un faro en medio del caos. El que lidera con el miedo es esclavo de su inseguridad. El que lidera con el ejemplo es dueño de su destino. Así que pregúntate, ¿quieres que te obedezcan o que te sigan? Porque hay una diferencia abismal entre el que impone y el que inspira. Lección 2. La raíz del respeto verdadero. Identificación del comportamiento. Muchos hombres hoy confunden ser respetados con ser admirados o temidos. Creen que el respeto se obtiene imponiendo límites desde la fuerza o exigiendo reconocimiento sin haberlo ganado. Pero el respeto auténtico no se puede exigir, se construye. No nace de las palabras, sino de la coherencia. No se impone desde el ego, sino que se gana a través del carácter. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto a alguien que intenta ser el macho alfa de su grupo? Habla fuerte, presume, busca atención. Y sin embargo, cuando se va, nadie lo recuerda con aprecio, solo con cansancio. El respeto que buscaba se convierte en burla. ¿Por qué? Porque confundió autoridad con espectáculo, y el verdadero respeto jamás se obtiene a base de ruido, sino de presencia. El hombre que inspira no necesita proclamarse líder. Lo es porque actúa como tal. En tiempos de confusión su calma guía. En tiempos de conflicto su palabra pesa. No porque haya impuesto miedo, sino porque su ejemplo ha demostrado que puede sostener lo que dice. Ese es el núcleo del respeto masculino. Congruencia entre palabra, acción y propósito. Orígenes psicológicos y sociológicos. Desde la psicología, el respeto es una respuesta natural hacia quien demuestra dominio propio. El ser humano, consciente o no, siente admiración por aquel que mantiene control bajo presión. Un hombre que no se quiebra ante el caos genera confianza. Su estabilidad emocional transmite seguridad. Por eso, cuando un hombre pierde el control y explota, puede obtener obediencia, pero nunca respeto. El respeto verdadero nace del autocontrol. Es una forma de energía que fluye desde el interior hacia el entorno. No depende del estatus ni del dinero, sino del dominio interno. Los antiguos estoicos lo sabían. El respeto hacia un hombre no se basa en lo que tiene, sino en cómo enfrenta la vida. Socialmente,
Nuestra cultura moderna ha distorsionado esta idea. Vivimos en una era de apariencias, donde se valora más la imagen que la esencia. Las redes sociales están llenas de hombres que buscan aprobación a través de poder superficial, dinero, cuerpos, poses, frases huecas de dominancia masculina. Pero cuando quitas el ruido, pocos tienen verdadera dirección. Es una masculinidad sin raíz, basada en el reconocimiento externo, no en la integridad interna. En la antropología tradicional, el respeto masculino se forjaba en la prueba, en el trabajo, en el servicio, en la disciplina. En muchas tribus, el joven debía superar desafíos, no para demostrar fuerza bruta, sino para probar madurez, templanza y servicio a su comunidad. El respeto era otorgado a quien aportaba valor, no a quien imponía su voluntad. Efectos en el hombre. El hombre que busca respeto desde el ego vive atrapado en una lucha constante. Cada vez que no recibe validación, se siente atacado. Cualquier desacuerdo lo percibe como una amenaza. Así, se vuelve reactivo, hipersensible, necesitado de control. Vive buscando probar su valor ante todos, pero sin realmente conocerse a sí mismo. Ese tipo de vida agota, porque el respeto que depende del exterior es un castillo de arena. Hoy te lo dan, mañana te lo quitan, y en ese vaivén emocional el hombre pierde su centro, pierde su dirección. Vive para ser visto, no para ser respetado. Por el contrario, cuando el respeto nace de tu propia conducta, se vuelve inquebrantable. No depende de la opinión ajena. Proviene del conocimiento de quién eres y de lo que representas. El hombre que actúa con principios firmes no necesita justificarse. Su sola forma de estar, de mirar, de actuar, genera una impresión silenciosa. Es el tipo de presencia que hace que otros bajen el tono de voz al hablar contigo, no por miedo, sino por reconocimiento. El respeto genuino no se negocia, se proyecta, y solo los hombres que se han forjado a sí mismos lo irradian naturalmente. ¿Qué hacer? 1. Gánate tu propio respeto antes que el de los demás. Antes de querer que otros te respeten, pregúntate si tú mismo te respetas. ¿Cumples tus promesas? ¿Mantienes tu palabra aunque nadie te vea? ¿Haces lo correcto aunque nadie te aplauda? El respeto propio es la base de toda autoridad. Si tú no te consideras digno, tu energía lo reflejará y el mundo lo percibirá. 2. Domina tu emocionalidad. Un hombre que se deja llevar por la ira o el orgullo pierde el control sobre sí mismo. Y nadie respeta a quien no puede dominar sus impulsos. Séneca decía: la ira es breve locura. La próxima vez que te sientas provocado, no respondas de inmediato. Espera, respira y recuerda: el que controla su mente controla la situación. 3. Vive bajo principios, no bajo reacciones. Define tus valores y apégate a ellos. No cambies según la opinión del grupo ni según las circunstancias. Si tus decisiones se basan en tus principios, tus acciones serán consistentes, y la consistencia genera respeto. La gente puede no estar de acuerdo contigo, pero sabrá que eres firme. Tosu aprende a decir no con calma. Muchos hombres pierden respeto porque temen poner límites. Creen que deben complacer para ser aceptados. Pero el respeto surge cuando puedes mantener tu posición sin perder la compostura. No necesitas gritar para establecer un límite. Basta con sostenerlo. La firmeza tranquila es más poderosa que 1000 palabras. 5. Actúa más de lo que hablas. El hombre respetado es el que cumple. En un mundo lleno de opiniones, promesas vacías y frases de motivación recicladas, quien actúa destaca. No anuncies tus planes. Ejecútalos. No expliques tus valores. Vívelos. Con el tiempo, el mundo reconocerá lo que eres sin que tengas que decirlo. 6. Haz del respeto un espejo, no una máscara. No uses el respeto como fachada para parecer superior. Úsalo como reflejo de tu crecimiento. Respeta a otros hombres que también buscan mejorar. Respeta a quien disiente, al que no te entiende, al que todavía no ha despertado. Porque el respeto que das revela el tipo de hombre que eres. El respeto verdadero no se exige ni se compra.
Se cultiva desde dentro y florece en tus actos. Es la consecuencia natural de la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. El hombre que inspira con su ejemplo no necesita recordarle a nadie su valor. Simplemente lo demuestra día tras día, incluso en silencio. Ser respetado no se trata de tener poder sobre otros, sino de tener poder sobre ti mismo. Porque cuando un hombre logra dominar su carácter, ya no depende del reconocimiento de nadie. Vive con propósito, actúa con integridad y mantiene su centro ante la tormenta. Marco Aurelio escribió: «El valor de un hombre se mide por las cosas a las que da importancia. Y el hombre que da importancia a su disciplina, a su palabra y a su paz interior, inevitablemente inspira respeto. No porque lo busque, sino porque se ha convertido en alguien digno de él». Así que recuerda, el respeto que vale no se grita, se transmite, no se impone, se gana, y solo los hombres que aprenden a ser su propio ejemplo dejan huellas que otros quieren seguir. Lección 3. La autoridad del hombre íntegro. Identificación del comportamiento. Vivimos en una época donde muchos hombres quieren ser escuchados, pero pocos están dispuestos a vivir de una manera que merezca ser escuchada. Buscan respeto, liderazgo, influencia, pero no entienden que sin integridad, todo eso es un castillo construido sobre arena. El hombre que carece de integridad puede hablar con fuerza, pero su voz no tiene peso. Puede imponer autoridad, pero no sostenerla, porque la autoridad sin integridad es un fuego que ilumina un momento y se apaga al primer viento. Hoy es común ver hombres que predican una cosa y practican otra. Hablan de disciplina, pero no pueden dominar sus vicios. Hablan de liderazgo, pero no saben escuchar. Hablan de honor, pero traicionan a quienes confían en ellos. No lo hacen siempre por maldad, sino por inconsciencia, porque no han comprendido que el ejemplo, no las palabras, es lo que construye verdadera autoridad. El hombre íntegro no es perfecto, pero sí coherente. No teme admitir sus errores, porque su valor no depende de parecer invencible, sino de ser honesto. Su autoridad nace de su capacidad de sostener su palabra, incluso cuando no le conviene. Esa coherencia lo convierte en un pilar. No necesita gritar para ser escuchado, porque su vida habla por él. Orígenes psicológicos y sociológicos. Desde la psicología, la integridad es la armonía entre pensamiento, emoción y acción. Cuando lo que piensas, sientes y haces están alineados, generas una sensación de estabilidad interna. Esa congruencia se proyecta hacia afuera como confianza. Los demás perciben esa seguridad, y es eso lo que inspira respeto y autoridad. El hombre que vive en incoherencia, en cambio, se fragmenta. Su mente dice una cosa, su corazón otra, y sus actos otra distinta. Esa división interna lo desgasta, su energía se dispersa, su palabra pierde fuerza, se convierte en un actor que interpreta el papel de hombre fuerte, pero que por dentro duda de sí mismo. Esa inseguridad se filtra en su lenguaje corporal, en su mirada, en su tono. Y aunque muchos hombres intenten ocultarlo detrás de una máscara de dureza, el alma humana siempre reconoce la falsedad. Desde la sociología y la antropología, las culturas que sobrevivieron durante milenios lo hicieron porque sus líderes vivían con integridad. En las antiguas tribus el líder comía lo mismo que su gente, dormía donde ellos dormían, enfrentaba los mismos peligros. Si rompía su palabra perdía su posición. La autoridad se basaba en el ejemplo, no en el rango. El hombre que decía, «yo voy primero» y cumplía, era el que se ganaba el derecho de dirigir. El mundo moderno, sin embargo, ha cambiado esa escala. Hoy la autoridad se confunde con el puesto, el dinero o la imagen pública, pero la naturaleza humana sigue respondiendo a la verdad ancestral. Solo seguimos a quien demuestra coherencia. El cerebro humano, a nivel primitivo, detecta la incongruencia. Por eso, cuando alguien dice una cosa y hace otra, genera desconfianza instintiva. Y sin confianza, no hay respeto, ni liderazgo, ni inspiración posible. Efectos en el hombre. Vivir sin integridad fragmenta el alma del hombre. Al principio parece algo pequeño.
una mentira sin importancia, una promesa incumplida, una justificación para evadir responsabilidad. Pero con el tiempo, esa acumulación de incoherencias mina la confianza interna. Empiezas a dudar de ti. Sabes, aunque no lo digas, que hay una distancia entre lo que aparentas y lo que eres. Esa grieta se convierte en una voz interna que te persigue cada vez que intentas motivarte o liderar. Y lo más peligroso, cuando un hombre vive en contradicción constante, empieza a justificarse en lugar de corregirse. Se convence de que todos lo hacen, de que así es la vida, de que no vale la pena ser correcto en un mundo hipócrita. Esa narrativa lo adormece, lo vuelve complaciente, lo separa de su esencia. El hombre íntegro, por el contrario, vive con una paz que el mundo moderno no entiende. No necesita fingir, no necesita esconderse. Puede mirar a los ojos porque no tiene deudas consigo mismo. Su fuerza no viene de dominar a otros, sino de estar en orden con su conciencia. Y eso se siente. Su autoridad es silenciosa pero poderosa. No necesita defender su reputación. Su conducta la defiende por él. Desde el estoicismo, la integridad era el cimiento de toda virtud. Marco Aurelio decía, si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Esa simplicidad es la esencia de la fortaleza interior. Porque un hombre íntegro se vuelve invulnerable. No pueden manipularlo, ni intimidarlo, ni corromperlo fácilmente. Su poder no depende de las circunstancias, sino de su compromiso con la verdad. ¿Qué hacer? Haz un inventario de tus incoherencias. No puedes mejorar lo que no reconoces. Sé brutalmente honesto contigo. ¿Dónde estás actuando en contra de lo que dices creer? ¿Qué partes de ti viven en contradicción? Escríbelas sin juzgarte, pero sin excusas. La conciencia es el primer paso hacia la integridad. Haz que tu palabra tenga peso. En un mundo de promesas vacías, un hombre que cumple lo que dice destaca como una roca en medio del mar. Si prometes, cumple, y si no estás seguro de poder cumplir, no prometas. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, fortaleces tu autoridad interna. Cada vez que fallas sin asumirlo, la debilitas. No busques aprobación, busca coherencia. Muchos hombres sacrifican su integridad por ser aceptados, por complacer, por miedo a perder algo. Pero cada vez que traicionas tus valores para agradar, te haces más débil. La aprobación pasa, la coherencia permanece. No temas decepcionar a los demás si eso significa mantenerte fiel a ti mismo. Sé el mismo hombre en público y en privado. La verdadera prueba del carácter ocurre cuando nadie te ve. ¿Eres igual de disciplinado, igual de respetuoso, igual de firme cuando estás solo? La integridad no depende del escenario, depende del hábito. Ser íntegro es actuar con los mismos principios, sin importar quién esté mirando. Asume tus errores sin victimismo. Los hombres fuertes no se justifican, se corrigen. Si fallas, admite tu error, repara el daño y sigue adelante. Pedir disculpas no te quita poder, te lo devuelve, porque demuestra dominio sobre el ego y control sobre el orgullo. La humildad bien aplicada es una forma avanzada de fortaleza. Protege tu palabra como tu espada. Tu palabra es tu identidad. No la uses a la ligera, no la malgastes en promesas vacías o palabras que no respaldes. La integridad se mide en cómo usas tu voz. Si lo que dices construye, guía y refleja tus valores, tu autoridad se multiplica. La autoridad verdadera no se trata de que los demás te obedezcan, sino de que tú seas digno de ser seguido. Un hombre puede tener poder, dinero o influencia, pero si no tiene integridad, su legado se desmorona en cuanto deja de hablar. En cambio, el hombre íntegro deja una marca silenciosa y profunda, no por lo que impuso, sino por lo que representó. Ser íntegro no es ser perfecto, es tener la valentía de ser coherente, es poder mirarte al espejo sin bajar la vista, es actuar desde tus principios, aunque el mundo te empuje a lo contrario. Y ese tipo de hombre, el que vive lo que predica, el que sostiene su palabra sin importar la presión, se vuelve una fuerza de inspiración natural. Porque el mundo no necesita más voces que hablen de liderazgo, necesita más hombres que lideren con el ejemplo.
Y cuando tú eres uno de ellos, no necesitas gritar para ser escuchado. Tu presencia ya dice todo. En la vida cotidiana lo vemos a cada momento. En una discusión, quien grita primero ya perdió el control. En una crisis, quien se desespera deja de pensar con claridad. En una relación, quien reacciona desde la rabia destruye lo que dice querer proteger. El hombre que lidera desde el miedo y la ira puede parecer fuerte, pero solo está siendo impulsivo. El hombre que lidera desde la calma, en cambio, demuestra dominio interno, y ese dominio es el fundamento del respeto. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: «La calma es la fortaleza del alma». No hay sabiduría en el caos emocional. La calma no significa pasividad, significa control. Significa responder en lugar de reaccionar. Significa no dejar que tus emociones conduzcan tu juicio. El que puede permanecer en silencio cuando todo grita a su alrededor tiene más poder que cualquier voz autoritaria. Orígenes psicológicos y sociológicos. Desde la psicología, la calma se asocia con el autocontrol y la regulación emocional. Un hombre que mantiene la calma no reprime sus emociones, las comprende. Reconoce la ira, la frustración o el miedo, pero no permite que tomen el mando. Esa diferencia lo separa del hombre impulsivo, que se convierte en esclavo de su estado emocional. Muchos hombres modernos crecieron en entornos donde se confundía ser emocional con ser débil. Así, aprendieron a reprimir sus emociones, pero no a gestionarlas. Lo que no expresas, se acumula. Lo que se acumula, explota. Por eso hay tantos hombres que parecen estallar sin razón. Cargan años de emociones no procesadas y cuando algo los provoca, pierden el control. No es fuerza, es fractura. En la antropología, las culturas antiguas valoraban enormemente la serenidad del guerrero. En el campo de batalla, el líder que perdía la calma condenaba a su tribu. Los guerreros sabían que el miedo era natural, pero lo enfrentaban con disciplina. En muchas tradiciones, el hombre pasaba por ritos de iniciación diseñados no solo para fortalecer el cuerpo, sino la mente, aprender a resistir el dolor, el hambre, la humillación, sin perder la compostura. No era sadismo, era entrenamiento psicológico para dominar el impulso primario del miedo. Hoy, el campo de batalla ha cambiado, pero la necesidad sigue siendo la misma. El hombre moderno enfrenta guerras emocionales, financieras, laborales, sentimentales. Quien reacciona con desesperación se hunde. Quien responde con calma avanza. Efectos en el hombre. La falta de calma destruye más hombres que la falta de fuerza. La impulsividad lleva a decisiones erradas, rupturas innecesarias y arrepentimientos profundos. Cada vez que un hombre actúa desde la ira o el orgullo, se traiciona a sí mismo. Y cada vez que lo hace, su respeto interno se erosiona un poco más. Un hombre que no domina su temperamento se vuelve predecible, fácil de manipular. Basta presionarlo o provocarlo para que pierda la cabeza. Y cuando un hombre pierde la cabeza, pierde el respeto. Nadie sigue a quien no puede mantenerse firme ante la presión. Por el contrario, la calma te convierte en un centro gravitacional. Donde otros se desmoronan, tú permaneces. Donde otros discuten, tú analizas. Donde otros reaccionan, tú eliges. Esa estabilidad emocional no solo atrae respeto, sino también confianza, porque los que te rodean saben que, si tú estás tranquilo, hay esperanza. La calma del hombre maduro da dirección al caos de los demás. Desde la psicología moderna, este estado se llama autorregulación emocional. Es la capacidad de observar la emoción sin ser arrastrado por ella. Los estudios demuestran que las personas con alta autorregulación tienen relaciones más saludables, mejor desempeño laboral y mayor bienestar general. Pero lo que la ciencia describe, los antiguos ya sabían. La calma no es solo una herramienta mental, sino una virtud espiritual. Séneca lo explicaba con claridad. Nada se pierde con la calma, todo se pierde con la prisa. La serenidad te da perspectiva, te permite elegir la mejor respuesta, no la más inmediata. Y esa diferencia puede cambiar tu destino. ¿Qué hacer? 1.
Observa tus emociones sin negarlas. La calma no es ausencia de emoción, es dominio de ella. Cuando sientas rabia, frustración o miedo, no te castigues por sentirlo. Obsérvalo. Nómbralo. La conciencia neutraliza el impulso. No eres tu emoción, eres quien la contiene. 2. Respira antes de responder. En el calor de la reacción, la respiración es tu escudo. Inhala profundo, exhala lento. Es fisiología pura. Al hacerlo, reduces la actividad de la amígdala, la parte del cerebro que dispara reacciones impulsivas. Lo que parece un gesto simple es en realidad un acto de poder. 3. Entrénate en el silencio. No todo merece respuesta inmediata. Aprende a quedarte en silencio, incluso cuando te provoquen. El silencio no es sumisión, es control. En el silencio observas, comprendes y eliges. La mayoría de las discusiones mueren cuando un hombre maduro decide no alimentarlas. 4. Practica el desapego del resultado. La calma se fortalece cuando entiendes que no puedes controlar todo. Puedes influir, actuar, decidir, pero no puedes garantizar el resultado. El desapego te libera de la ansiedad por controlar el futuro. Marco Aurelio decía, acepta todo lo que te sucede como si lo hubieras escogido. Esa aceptación no es rendición, es estrategia. Libera tu mente para actuar con claridad. 5. Entrena tu cuerpo para fortalecer tu mente. El autocontrol se forja en la disciplina física. Entrenar, ayunar, exponerte al frío, dormir poco por elección. Todo esto enseña a tu mente a resistir el impulso de huir ante el malestar. Un cuerpo disciplinado produce una mente más serena. El estoico no busca comodidad, busca control. 6. Evita los ambientes que alimentan tu reactividad. Si pasas el día consumiendo conflictos, dramas y distracciones, tu mente vivirá agitada. Rodéate de calma. Lee, medita, camina sin auriculares, busca el silencio. No puedes liderar un mundo ruidoso si tú mismo vives en ruido. 7. Aplica la calma en lo cotidiano. Practica mantenerte tranquilo en pequeñas frustraciones. El tráfico, un mal comentario, un error en el trabajo. Esas situaciones son tu campo de entrenamiento. Cada victoria pequeña fortalece tu dominio emocional para cuando llegue una tormenta real. El verdadero liderazgo no se mide por la capacidad de imponer orden, sino por la capacidad de mantenerlo dentro de ti. Un hombre que domina su mente puede dirigir su vida. Un hombre que no la domina es dirigido por sus impulsos. Liderar desde la calma no es ser pasivo, es ser firme sin ser agresivo, decidido sin ser impulsivo, fuerte sin ser violento. Es comprender que la energía masculina más poderosa no es la que destruye, sino la que sostiene, la que mantiene la dirección cuando todo tiembla. El hombre que logra calma en el caos no se vuelve menos humano, se vuelve más sabio, porque ha entendido que la fortaleza no está en controlar a los demás, sino en no dejar que nada externo robe su paz. Y cuando los demás te miren en medio de una tormenta, mientras tú permaneces sereno, no necesitarás decir ni una palabra. Sabrán, sin que lo expliques, que están frente a un hombre que inspira con su ejemplo, no con el miedo. Lección 5. El legado del ejemplo. Identificación del comportamiento. Muchos hombres viven intentando dejar una marca en el mundo, pero pocos entienden que el verdadero legado no se grita, se encarna. No se transmite con discursos, sino con presencia. Vivimos en una era donde muchos quieren ser seguidos, pero pocos son dignos de serlo. Se habla de liderazgo, de respeto, de poder, pero se olvida lo esencial. El respeto no se exige, se gana. El poder no se ostenta, se demuestra, y el liderazgo verdadero no proviene del miedo, sino del ejemplo. Piénsalo. ¿Cuántos hombres en tu vida te inspiraron por lo que dijeron y cuántos por lo que hicieron? La diferencia es abismal. Las palabras pueden motivar por un momento. El ejemplo, en cambio, moldea vidas enteras. Porque el ejemplo se graba en lo más profundo del instinto humano. Imitamos lo que admiramos.
Los hombres buscan modelos de fuerza, integridad y propósito. Pero si no encuentran esos modelos afuera, deben convertirse en ellos. El hombre que inspira con el ejemplo no necesita hablar de su valor ni de su poder. Su conducta habla por él. Sus acciones, su serenidad y su coherencia se vuelven faros para los demás. Porque en un mundo donde reina la confusión, el hombre que actúa con rectitud se convierte en una rareza luminosa. Orígenes psicológicos y sociológicos. Desde la psicología, el fenómeno del ejemplo está profundamente ligado al aprendizaje social. Albert Bandura lo explicó hace décadas. Los seres humanos aprenden observando. No solo imitamos comportamientos, sino también actitudes y estados emocionales. Ver a un hombre mantener la compostura en una situación difícil enseña más que 1000 consejos sobre autocontrol. Ver a un padre actuar con respeto enseña más sobre la dignidad que cualquier sermón moral. La conducta inspira porque transmite certeza. Es una forma silenciosa de liderazgo emocional. En términos antropológicos, las sociedades humanas siempre han necesitado modelos. Los jóvenes observaban a los cazadores, los sabios, los jefes. Aprendían no por teoría, sino por acción. El ejemplo definía la cultura masculina: coraje, disciplina, respeto, compromiso. Pero la modernidad ha disuelto gran parte de esa estructura. Muchos hombres crecen sin figuras sólidas, sin referentes reales de masculinidad, y terminan buscando modelos en redes sociales o figuras idealizadas que muchas veces son vacías. Por eso es urgente que el hombre contemporáneo recupere su papel ancestral, ser modelo para los que vienen detrás. No por ego, sino por responsabilidad. Cada acción tuya enseña a alguien cómo se comporta un hombre. Cada vez que eliges mantenerte firme, hablas el lenguaje que los jóvenes entienden sin palabras, el del ejemplo. Efectos en el hombre. Vivir desde el ejemplo transforma la psicología de un hombre, porque lo obliga a rendirse cuentas a sí mismo. Cuando entiendes que otros te observan, tu hijo, tu hermano, tus amigos, tus colegas, comienzas a actuar con más conciencia. La disciplina deja de ser un capricho personal y se convierte en una misión. Tu palabra deja de ser solo tuya. Se vuelve una promesa que define tu carácter ante el mundo. El ejemplo también sana, porque el hombre que actúa correctamente, aunque nadie lo vea, se fortalece internamente. Sabe que su valor no depende de la validación externa. Sabe que su moral es firme incluso cuando nadie lo aplaude. Esa coherencia da una paz que el miedo nunca puede dar. El hombre que lidera desde el miedo vive en tensión, constantemente vigilando que no lo desafíen. El que lidera con ejemplo, en cambio, duerme tranquilo. No teme ser cuestionado, porque sabe que su vida ya es su argumento. La coherencia entre lo que dices y lo que haces es el núcleo de la fortaleza interior. Y aunque el mundo actual premia lo superficial, el tiempo siempre pone todo en su lugar. El falso líder cae, el verdadero permanece. El miedo impone obediencia temporal. El ejemplo despierta respeto eterno. El que lidera con ejemplo, en cambio, duerme tranquilo. No teme ser cuestionado, porque sabe que su vida ya es su argumento. La coherencia entre lo que dices y lo que haces es el núcleo de la fortaleza interior. Y aunque el mundo actual premia lo superficial, el tiempo siempre pone todo en su lugar. El falso líder cae, el verdadero permanece. El miedo impone obediencia temporal. El ejemplo despierta respeto eterno. ¿Qué hacer? 1. Sé consciente de tu influencia invisible. Aunque no te des cuenta, alguien te observa. Puede ser un joven que admira tu manera de enfrentar las dificultades o un compañero que nota tu calma en momentos críticos. No subestimes el impacto de tus gestos más simples. La constancia en tu conducta moldea más que los discursos que pronuncies. 2. Vive con coherencia, incluso cuando nadie mira. La esencia del ejemplo está en la integridad. No se trata de actuar bien por reputación, sino por convicción. Pregúntate, ¿soy el mismo hombre cuando estoy solo? Si la respuesta es sí, estás construyendo un cimiento sólido. Si no, ahí tienes tu campo de trabajo. 3. Elige la acción sobre la palabra.
Hablar de cambio no cambia nada. Actuar, sí. Si quieres inspirar disciplina, sé disciplinado. Si quieres respeto, sé respetuoso. Si quieres confianza, sé confiable. Es imposible enseñar lo que no se practica. Y los hombres aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. 4. Asume responsabilidad sin victimismo. No busques excusas ni culpables. Cada error es una oportunidad de mostrar tu madurez. Los hombres que inspiran no son los que nunca fallan, sino los que asumen sus fallos con humildad y los corrigen con determinación. Esa actitud enseña más que cualquier éxito. 5. Muestra firmeza sin perder empatía. El ejemplo no es frialdad. Un verdadero líder sabe cuándo ser duro y cuándo ser compasivo. Mostrar empatía no te hace débil, te hace humano. La firmeza sin empatía genera miedo. La empatía sin firmeza genera desorden. La combinación de ambas inspira respeto real. 6. Sé el hombre que rompe el ciclo. Si vienes de una historia de miedo, agresión o ausencia masculina, no repitas lo que te destruyó. Sé tú quien marca el límite, quien eleva el estándar. No necesitas heredar la oscuridad que te formó. El ejemplo más poderoso es el del hombre que decide no ser esclavo de su pasado. 7. Actúa como si tu vida fuera una enseñanza. Porque lo es. Cada día estás mostrando cómo un hombre enfrenta la adversidad, cómo se levanta después de caer, cómo se mantiene firme cuando todo parece perdido. Tu comportamiento es tu legado, aunque no te lo propongas. Inspirar con el ejemplo es un acto de humildad y poder al mismo tiempo. Es renunciar a controlar a los demás mediante el miedo y decidir influir mediante la grandeza silenciosa de tus acciones. Es entender que la verdadera masculinidad no necesita ser aprobada, sino vivida. Que el respeto auténtico no se impone, se gana. Que el liderazgo no es una posición, es una forma de estar en el mundo. Cuando vives con coherencia, tu sola presencia cambia el entorno. Te conviertes en un punto de referencia, no porque lo busques, sino porque lo encarnas. Y eso, hermano, es algo que el tiempo no puede borrar. El miedo envejece rápido, pero el ejemplo trasciende. El hombre que inspira con su ejemplo deja una huella que otros siguen sin que él lo pida, porque su vida misma se vuelve una guía. Su forma de amar, de trabajar, de resistir, de hablar, todo se convierte en una enseñanza silenciosa para quienes lo rodean. Así se forjan los verdaderos hombres, no con ruido, sino con propósito, no con amenazas, sino con acciones, no con miedo, sino con ejemplo. Si este mensaje resonó contigo, es porque dentro de ti hay un hombre que busca ser mejor, no para agradar al mundo, sino para dominarse a sí mismo. No olvides que cada paso cuenta, cada acto te forma, y cada día es una oportunidad de inspirar sin decir una palabra. Si quieres seguir fortaleciendo tu mente, tu carácter y tu camino como hombre, suscríbete al canal y comparte este contenido con alguien que lo necesite. Recuerda, los hombres verdaderos no imponen respeto con miedo, lo ganan con ejemplo. Nos vemos en el siguiente video, hermano. Mantente firme.